Atención, 20 días. Ese es el tiempo exacto que tardó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en ponerle nombre, apellidos y esposas al hombre que entró a una ferretería a plena luz del día, en pleno centro de un municipio de la costa, y disparó contra un exalcalde a unos pasos del Palacio Municipal. 20 días, 2 homicidios de figuras políticas imputados de manera directa, 8 municipios oaxaqueños y 15 municipios de Guerrero bajo la sombra de la célula a la que pertenece. Y un detalle que casi nadie subrayó cuando la noticia pasó por televisión. La cámara que lo grabó no era una cámara del gobierno, era la cámara de seguridad del propio negocio de la víctima. El hombre que murió ese lunes instaló sin saberlo el equipo que iba a identificar a su asesino. Esto es lo que sabemos con nombre, fecha y hora. Lunes 13 de julio de 2026, San Juan Cacahuatepec, región de la Costa Chica de Oaxaca, en la franja limítrofe con Guerrero, calle Ignacio Zaragoza, cabecera municipal, a unos metros del Palacio del Ayuntamiento, alrededor de las 13:45 horas, la hora que la Fiscalía dio en conferencia. Algunos testimonios recogidos por Aristegui Noticias hablan de las 14:30. 2 hombres a bordo de una motocicleta se aproximan a una ferretería. La ferretería es propiedad de Pedro Martínez Barroso, expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec. Uno de ellos entra, dispara. La víctima muere en el lugar. 20 días después, el 2 de agosto de 2026, agentes estatales cumplimentan una orden de aprehensión por homicidio calificado contra un hombre identificado en los comunicados oficiales con las siglas Essex, Celsior y otros medios lo nombran como Said. Su alias en los expedientes el 7. Y según la Fiscalía, no es un gatillero de ocasión. Es jefe de plaza y segundo al mando de la célula delictiva conocida como los rusos en la región de la costa. Eso es lo que los noticieros te dijeron. Un exalcalde asesinado, un detenido 20 días después, expediente avanzando. Lo que no te dijeron es que esa detención no cierra un caso, abre 3. No te dijeron que la misma conferencia de prensa en que se anunció la captura contiene una frase del fiscal que explica en 11 palabras por qué en México se está matando a los presidentes municipales. No te dijeron que arriba de este detenido hay un hombre al que la propia fiscalía identifica con un número, 9. Y al que nadie ha capturado. Y no te dijeron que en la cúspide de esa estructura aparece un apellido que México lleva 40 años escuchando. Espera, porque el orden importa. Primero hay que entender dónde ocurrió esto. San Juan Cacahuatepec no es un municipio cualquiera. Está en la Costa Chica de Oaxaca, esa franja caliente entre el Pacífico y la Sierra Madre del Sur, pegada al límite con Guerrero. Es una zona de tránsito, es una zona de rutas, y es desde hace años una zona en disputa. En julio de 2026, el portal Página 3 documentó lo que el propio fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla ha reconocido, que grupos delictivos transregionales ejercen presión directa y amenazas sobre los ayuntamientos que colindan con Guerrero, Puebla y Veracruz, con un objetivo muy concreto: corromper a las policías municipales y garantizar la impunidad de sus operaciones. 3 células aparecen nombradas en esa disputa por municipios como Santiago Pinotepa Nacional y Juan Cacahuatepequí. Los rusos, los de Eliezer y los Darío, homicidio, extorsión, cobro de piso. Ojo con este número porque es el que mejor retrata la zona. Solo en Pinotepa, entre 2025 y 2026, se abrieron 1.612 carpetas de investigación. 1.612. Ese es el volumen de un solo distrito judicial de la costa oaxaqueña. Pedro Martínez Barroso gobernó San Juan Cacahuatepec en el periodo 2022 a 2024. El Universal Oaxaca reporta que llegó al cargo postulado por la coalición PAN-PRI-PRI. Otros registros lo vinculan al Partido Verde Ecologista de México, y el Financiero señala que después de dejar la presidencia municipal fue colaborador del gobierno estatal. Sea cual sea la sigla, el dato relevante es cuando lo mataron ya no tenía poder formal. No firmaba presupuesto, no mandaba policías, no era en términos administrativos un obstáculo para nadie, y aún así lo mataron. Ahora escucha la frase. En la ronda de preguntas posterior al informe del 5 de agosto, el fiscal general de Oaxaca explicó el móvil que la investigación estableció. Dijo que tanto Martínez Barroso como la regidora asesinada meses antes representaban intereses distintos a los del grupo delincuencial. Y agregó algo todavía más duro: que las autoridades municipales de la región funcionaban como un dique frente a las actividades de los rusos, y que eso fue precisamente lo que los convirtió en blanco. En la misma comparecencia descartó que el exalcalde tuviera vínculos con actividades delictivas. Léelo otra vez porque es el corazón de toda esta historia. No lo mataron por deberle a alguien, no lo mataron por un negocio torcido,
No lo mataron por traicionar a nadie. Lo mataron por función, por representar todavía, aunque ya no gobernara, una autoridad municipal que estorbaba. En el lenguaje de la delincuencia organizada, un dique no se negocia, un dique se rompe. Y si ese es el criterio, entonces el asesinato de Pedro Martínez Barroso no es un caso aislado, es un método. Página 3 lo cuantificó 2 días después del crimen. 25 asesinatos contra presidentes municipales en Oaxaca entre 20 y julio de 2026 y 6 entre electos, en funciones y exediles, 25. Y solo en lo que va de 2026, el conteo del Universal Oaxaca al momento del homicidio en la ferretería sumaba 4 expresidentes municipales, un presidente municipal en funciones, un exregidor y un asambleísta. Los nombres están ahí uno detrás de otro en cuestión de semanas. El 13 de junio de 2026, Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, asesinado a balazos frente a su casa en la Mixteca. El 15 de junio, en la localidad de Cieneguilla, un ataque armado terminó con la vida del exalcalde de San Juan Quiaije, Carlos Orocio Cruz, junto a su hijo Celestino. El domingo 12 de julio, el exalcalde de San Miguel Yogobana, en la Sierra Sur. Y al día siguiente, el 13 de julio, la ferretería de Ignacio Zaragoza. Un día de diferencia entre un cuerpo y el siguiente. Y en el propio San Juan Cacahuatepec, esto tampoco empezó en 2026. En diciembre de 2016 fue asesinado a balazos Jesús Damaso Baños Tapia, también expresidente municipal del lugar, ganadero, cuadro del PRI en la zona, atacado mientras viajaba en su vehículo. 10 años de distancia entre un exalcalde y otro, en el mismo municipio con el mismo desenlace. Lo que sigue es la parte que la fiscalía sí explicó con detalle y que los noticieros redujeron a una línea. No hubo un operativo espectacular. No hubo blindados en la plaza ni helicópteros sobre la sierra. Lo que hubo fue trabajo de gabinete. La Fiscalía de Oaxaca reconstruyó el crimen a partir de 3 materiales que por separado no dicen nada y que juntos construyen una identificación que un juez no puede ignorar. El primero, las cámaras de videovigilancia instaladas en distintos puntos de San Juan Cacahuatepec. El seguimiento no fue una sola grabación, fue secuencial. Cámara tras cámara, punto tras punto. La fiscalía reconstruyó el recorrido previo al ataque de esa motocicleta con 2 hombres a bordo. ¿Por dónde entraron? ¿Por dónde pasaron? ¿Hacia dónde salieron? El segundo, el análisis de telefonía. La geolocalización, los cruces, los patrones de comunicación en las horas alrededor del ataque. Y el tercero, el que convierte todo lo demás en evidencia dura. La fiscalía informó que cuenta con imágenes del interior de la ferretería donde se aprecia el momento exacto en que el atacante acciona el arma contra el exalcalde. El interior, no la calle, no la esquina, el interior del negocio, grabado por el sistema de seguridad de ese mismo negocio. Vuelve conmigo a esa cámara un segundo. Un comerciante de un municipio de la costa instala un equipo de videovigilancia porque le preocupan los robos, porque le preocupa la caja, porque le preocupa el inventario de tornillos, cemento y alambre. Nunca la instaló pensando en esto, y sin embargo, esa cámara fue la que registró segundos exacto en que lo mataron, y la que ayudó a que 20 días después alguien estuviera esposado por ese crimen. El negocio que él levantó terminó levantando el expediente. El cruce de ese material con el análisis de telefonía y con declaraciones de terceros permitió, según la propia fiscalía, identificar plenamente a El 7 por sus características físicas. Eso significa algo muy concreto: el rostro estaba en el video, no hubo capucha suficiente, no hubo distancia suficiente. Si esta reconstrucción te está sirviendo, déjale like al video ahora mismo. Ese gesto es lo único que hace que este tipo de reportes le lleguen a más gente en la costa. Sigamos, los expedientes también tienen número. Y esos números importan, porque son los que impiden que el caso se diluya. El homicidio de Pedro Martínez Barroso, ocurrido el 13 de julio de 2026, está registrado en la carpeta 15.908 de Pinotepa 2026. El otro caso, y aquí está el segundo expediente que la captura abrió, es la carpeta 29.384 de Pinotepa 2025. Ese segundo número tiene nombre de mujer, Guadalupe Urban Ceballos. En algunos comunicados aparece como Uribe Ceballos, regidora de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, militante del Partido Verde Ecologista de México. La atacaron a tiros el 6 de noviembre de 2025, cuando salía de su domicilio en la comunidad de San Antonio Ocotlán para dirigirse a sus actividades oficiales. 2 sujetos, una motocicleta. Detente ahí, 2 sujetos. Una motocicleta, al salir de un domicilio en un municipio pequeño a plena actividad.
8 meses después, 2 Sujleta, un negocio en el centro, plena luz del día. No es una coincidencia de método, es una firma, y la fiscalía lo dijo con todas sus letras. La misma célula está detrás de los 2 ataques y el detenido del 2 de agosto está relacionado con ambos. Por el homicidio de la regidora ya existen 2 personas detenidas y procesadas. Con el 7. El conteo de personas señaladas por la violencia política en un solo municipio de la costa oaxaqueña llega a 3. Un exalcalde y una regidora, el mismo ayuntamiento, el mismo grupo. Ahora hablemos de ese grupo porque es donde la historia deja de ser local. Los rusos no nacieron en Oaxaca, nacieron en Guerrero. El fiscal Rodríguez Alamilla detalló que la célula mantiene presencia en 8 municipios de la región de la costa de Oaxaca y 15 municipios del estado de Guerrero. Algunos reportes regionales elevan la cifra oaxaqueña a 9. La estructura vinculada a homicidios, secuestros, narcomenudeo, portación ilegal de armas de fuego y trasiego de drogas. Y la Fiscalía sostiene que mantiene abiertas diversas carpetas de investigación para desarticular a la organización en su conjunto, no solo por estos 2 crímenes. El origen del nombre está en Guerrero, en Acapulco, en la Costa Chica guerrerense. La facción se identifica años con un fundador apodado El Ruso, Juan Carlos Rodríguez, un hombre que según los registros de inteligencia recogidos por el Imparcial de Oaxaca funcionó primero como jefe de sicarios bajo la órbita de Héctor Beltrán Leiva, el detenido en Guanajuato en 2014. Cuando esa estructura se desmoronó, los rusos no desaparecieron, cambiaron de socio. Su expediente histórico conecta con el entorno del cártel de Sinaloa. Y el Financiero, al reportar esta captura, los describe directamente como brazo armado de la maíza. Su negocio de todos los días no es glamoroso, es la extorsión, cobro de cuotas a comerciantes y transportistas. Y quienes se niegan a pagar ese impuesto ilegal aparecen. Ojo con esto, porque demuestra que la estructura está siendo golpeada en los 2 estados al mismo tiempo. En junio de 2026, apenas un mes antes del homicidio en la ferretería, la Secretaría de Seguridad Federal reportó una serie de cateos en los que se detuvo a 11 personas ligadas a los rusos, 6 hombres y 5 mujeres, entre ellas un hombre identificado como Jesús, señalado como líder de la célula dedicada a extorsión, amenazas, privación ilegal de la libertad y despojo. Los 11 fueron vinculados a proceso. Un mes después mataron a Pedro Martínez Barroso. Escucha esto, porque conecta con lo que ya sabes. Extorsión a comerciantes. Que era Pedro Martínez Barroso el día que lo mataron, un comerciante, dueño de una ferretería en el centro del municipio. Y antes de eso, la autoridad que según el fiscal funcionaba como dique. Arriba de hay un escalón. La fiscalía lo describió sin darle nombre propio, un liderazgo regional que responde al alias del 9. También conocido como el Gordo, con nexos con un cártel de alcance nacional. Ese hombre no está detenido, ese hombre no fue nombrado en la conferencia, y en el lenguaje de las fiscalías, cuando un nombre existe en el expediente, pero no se pronuncia a los micrófonos, generalmente significa una de 2 cosas: o la evidencia todavía no alcanza para una orden de aprehensión, o la orden ya existe y decirlo en voz alta lo pondría a correr. Y arriba del 9 está el apellido. En la cúspide de los rusos, la Fiscalía de Oaxaca ubicó a José Gil Caro Quintero, alias El Chino, identificado como familiar, primo, según Excelsior y La Silla Rota, de Rafael Caro Quintero. Ese es el punto donde un homicidio en una ferretería de la Costa Chica se conecta con una de las historias criminales más largas de México. José Gil Caro Quintero acumula acusaciones por tráfico de drogas en Estados Unidos. Reportes de inteligencia y trabajos periodísticos previos lo ubican asumiendo control del cártel de Caborca a partir de 2022, cuando Rafael Caro Quintero fue recapturado en México. Hoy Rafael Caro Quintero está en Estados Unidos, fuera del tablero operativo mexicano, y ese es exactamente el patrón que esta historia confirma. La cabeza histórica cae, la estructura no desaparece, se reorganiza. El apellido sobrevive a la extradición. La red se adapta y baja hacia el sur, hacia la Costa Chica, hacia municipios de 5.000, 8.000, 12.000 habitantes donde una motocicleta no llama la atención y donde el ayuntamiento es el único obstáculo real. Ahora júntalo todo. Una célula guerrerense con nombre propio expandiéndose sobre 8 municipios oaxaqueños. Un liderazgo regional sin capturar. Un liderazgo nacional con un apellido que arrastra 40 años de historia criminal. Y en el eslabón más bajo de esa cadena, un jefe de plaza que entró a una ferretería a la 1:45 de la tarde.
Tras los hechos, las autoridades emitieron las siguientes declaraciones. El fiscal general del estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, en conferencia de prensa del miércoles 5 de agosto de 2026, explicó que las investigaciones ministeriales, apoyadas con labores de inteligencia y trabajo de campo, permitieron identificar al probable autor material de la agresión y que el imputado presuntamente forma parte de la célula delictiva conocida como los rusos, con presencia en 8 municipios de la región de la costa de Oaxaca y 15 del estado de Guerrero. Sobre el móvil, el fiscal señaló que tanto el exalcalde como la regidora, cito textual, representaban intereses distintos a los del grupo delincuencial, y precisó que las autoridades municipales de la región funcionaban como un dique frente a las actividades del grupo, lo que los convirtió en blanco. Descartó que la víctima tuviera vínculos con actividades delictivas, y cerró su intervención con estas palabras, que vale la pena escuchar completas. Quien atenta contra la vida de una persona, tarde o temprano enfrentará la justicia. Ninguna detención devuelve lo que se perdió, ninguna sentencia llena el vacío que deja un padre, un hijo o un hermano. Pero cada detención rompe el silencio de la impunidad y envía un mensaje inequívoco a quienes creen que la verdad puede esconderse en la distancia de nuestras tierras, de nuestros campos y de nuestros caminos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en su comunicado oficial, confirmó que la detención se ejecutó el 2 de agosto de 2026 mediante orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y que el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Hay que decirlo con claridad porque es parte del reporte. Hasta el momento de la grabación de este video, esta captura fue presentada y sostenida por la autoridad estatal de Oaxaca. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal no ha emitido un comunicado propio atribuyéndose la operación, y no existe un pronunciamiento público de Omar García Harfuch específicamente sobre este caso. Los reportes disponibles señalan que en el despliegue participaron corporaciones estatales y federales, pero el expediente, la orden y la conferencia son de la Fiscalía de Oaxaca. Cuando la información oficial diga otra cosa, lo vas a saber por este canal. También hay un dato que sigue en disputa entre medios y que te toca conocer. Proceso ubica la detención dentro de San Juan Cacahuatepec, mientras que Excelsior, La Silla Rota y otros portales la ubican en la zona de Puerto Escondido. La Fiscalía no ha aclarado públicamente esa diferencia. Y ahora vuelve conmigo por última vez a la calle Ignacio Zaragoza. Un lunes cualquiera de julio, un hombre que ya no era autoridad, que ya no firmaba nada, que ya no decidía nada, abre su ferretería como cualquier otro día, acomoda mercancía, espera clientes a unos metros, el Palacio Municipal, sobre él, en algún rincón del techo, una cámara que instaló pensando en los robos pequeños. Esa cámara siguió grabando después de que él dejó de respirar. Esa cámara es hoy una prueba en la carpeta 15908. Y esa cámara es la única razón por la que este video no termina en no se sabe quién fue. Pero el 9 sigue libre. El hombre que la propia fiscalía coloca un escalón arriba del detenido, el liderazgo regional de los rusos en esa franja entre Oaxaca y Guerrero, no tiene una detención anunciada, y José Gil Caro Quintero, la cúspide de esa estructura tampoco. Piensa en tu municipio esta noche, piensa en tu presidente municipal, en tu regidor de parques y jardines, en el síndico, en la gente que firma los permisos y decide dónde va la patrulla. 25 de ellos han sido asesinados en Oaxaca desde 2020. En San Juan Cacahuatepec, 2 en el mismo trienio. Ahora piensa en tu calle, en la tienda de la esquina, en la ferretería, la papelería, la tortillería donde compras todos los días. Piensa en quién le cobra cuota a esos negocios, porque en la Costa Chica alguien lo hace. Y en muchos otros lugares de México también. Y respóndete una sola cosa antes de cerrar este video. Si en tu municipio alguien decidiera que la autoridad local es un dique que estorba, ¿cuánto tiempo crees que tardaría en romperlo? ¿Y quién estaría grabando cuando pase?